¿Ya? ¿Para qué para qué sería útil un medicamento antidiarreico? Como su mismo nombre indica, ¿para qué servirá un antidiarreico? Vamos a hablar de los antidiarreicos. ¿Y para qué nos serán útiles los antidiarreicos? ¿Qué indica su nombre? A ver, cuando escuchan antidiarreico, ¿qué les viene a la cabeza? Que va a cortar las heces líquidas, ¿no es cierto? Va a cortar la diarrea. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Ahora, atentas a su nombre, por favor. Lisa Elizabeth. No viene. Gloria. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Caroli. Caroli. No se conectó Caroli. Lía. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nancy. Nancy. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mirza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nieves. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruth. Ruth. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Eudicia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosa. Profesor, mi compañera Rosa dice que está mal. Ay, Rosita. Nayeli. Nayeli no se conecta, no está Nayeli. Listo, muy bien, señorita. Entonces, como les iba comentando, vamos a hablar de estos medicamentos del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Déjenme presentar la diapositiva, ¿dónde está? Aquí está. Más antes. Ya. ¿Se confirma? ¿Me confirman que ven la pantalla? Sí, profesor. Ya, entonces vamos a hablar ahora de los fármacos del aparato digestivo. Como hemos hablado ya de los antiácidos y los antirritorios, es importante saber un poquito de eso. ¿Ya? Bueno, acá está más o menos una imagen de cómo es cómo son las células de nuestro estómago, donde la primera parte es como un corte transversal. Lo que está de celeste es el moco protector, lo que nos va a proteger de la mucosa, del ácido, ¿de acuerdo? Eso nos protege. Cuando esto se empieza a debilitar, el ácido lo que empieza a hacer es atacar el epitelio, produciendo así una irritación, gastritis y hasta llegando a ser úlcera. Como podemos ver, estas generalmente son las patologías que se observan en una úlcera. Bueno, al introducir una cámara que viene en el endoscopio, pues vamos a poder observar esto. Bueno, no sé si podrá apreciarse bien en la imagen, pero van a verse como pequeñas llagas. Como si alguna vez han visto cómo la apta en un labio, cómo se hace una herida, tipo huequito. Bueno, de forma similar se forman las úlceras en el estómago, ¿ya? Donde en el centro van a tener un tejido rojo vivo por la exposición de la mucosa. ¿De acuerdo? Y como último repaso de lo que son la úlcera y la gastritis, también el uso de los AINES. Ahí estamos incluidos todos los medicamentos analgésicos. Como recuerdan, quienes pertenecen a este grupo, el famoso paracetamol, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno y los analgésicos demás que conocemos. ¿En qué personas van a producir gastritis o qué personas son más propensas a esta enfermedad? Generalmente las personas mayores a 60 años, ¿ya? Los que han estado consumiendo también esteroides también van a verse afectados. Anticoagulantes. Y ojo, también es algo importante el tiempo de uso, porque no es lo mismo que una persona consuma por 2-3 días a que lo esté tomando de forma diaria por meses. Entonces, el uso prolongado también va a afectar
la mucosa gástrica de la persona. Asociaciones con otros medicamentos que también produzcan irritación o el mismo uso de alcohol. Helicobacter pylori, esa bacteria que hemos visto, que no es cierto, que causa lesiones, e incluso teníamos que utilizar 3 antibióticos para tratarla. ¿Qué más puede producirse? Dispepsia. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que estábamos mencionando, de acuerdo a la terapia antidiarreica. Sin embargo, es muy importante diferenciar las diarreas, las diferentes diarreas. ¿Qué tipo de diarreas conocen, señoritas? Porque va a haber diferentes causas, ¿no es cierto? ¿Cuál será la más común? Diarrea viajero, Ya, es por la giardia, ¿no? La giardia lambda causa eso. Pero, ¿qué es la giardia? ¿Qué microorganismo es? Ya, esa es una bacteria, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener lo que son las diarreas de causa bacteriana. ¿Qué otras diarreas también existen? ¿Qué más? O solamente cuando nos infectamos de bacterias se nos suelta el estómago. A ver, los niños menores de 5 años, ¿qué tipo de diarrea generalmente les afectaba? Porque bacteriana no es, ya les voy diciendo. A ver. Señoritas. Señoritas. Chicas. Ya habíamos hablado también de eso. A los niños, a los pequeños, menores de 5 años, ¿qué infecciones generalmente tenían? Era debido a que su sistema inmune todavía era muy débil. Señoritas. O cuando venga un niño con su diarrea, un bebito cuando le van a dar de frente su Bactrim y le van a dar de frente su ciprofloxacin o se va a administrar eso. Creo que solamente han estudiado para el examen. No, profe. Que han estudiado para el examen nomás. Los niños van a tener generalmente diarreas virales, ¿de acuerdo? Los niños menores de 5 años, sus diarreas generalmente son virales. ¿Ya? Y hay una tercera más, que no es por causa ni de bacterias ni de virus, sino, ¿por qué será? Alguna vez, bueno, no sé si son intolerantes a la lactosa, pero hay personas que cuando toman leche se les suelta el estómago. O cuando toman quaker con palta, creo que es, esas combinaciones, o chicharrón frío, o ese tipo de comidas. ¿También se les suelta el estómago a esas personas o no? Señoritas. Sí, profe, por la grasa, algo así. Ya. Va a ser debido a irritación gástrica, ¿no? A cólicos abdominales. Pero estos no van a tener ni origen bacteriano ni viral. Pero la diarrea en sí será algo malo. ¿Será algo malo que nos suceda? ¿Será algo malo o no será algo malo? ¿O será algo bueno? Bien, señor, yo creo que todos tienen un concepto. Pueden decirlo con confianza, ¿no? No estamos acá para criticarles. ¿Qué piensan? ¿La diarrea es buena o mala? Profe, en alguno es
que te deshidratas, pues, cuando es más tiempo y constante, ¿no? Ajá, muy bien. Pero en ocasiones así no te pasa rápido. Ya, muy bien. Lo que sucede es que nuestro organismo tiene que defenderse de alguna forma, ¿ya? Tiene que defenderse de alguna forma. Si hay alguna sustancia contaminante, una bacteria, un virus en nuestro estómago, ¿qué hace? Automáticamente va a producir líquidos y va a empezar a expulsar todo el contenido intestinal, como modo de protección, como modo de defensa. Entonces, cuando hablemos de... O sea, entonces tampoco es importante cortar la diarrea en esos casos. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos la diarrea, esas bacterias o virus que van a estar todavía habitando ahí van a proliferar, se van a reproducir y hasta pueden complicar la enfermedad. Entonces, de las causas que son bacterianas y virales, que no estén recibiendo antibióticos, ojo que no estén recibiendo antibióticos, no sería indicado utilizar un antidiarreico. Por el mismo hecho que les decía que podemos mantener a la carga microbiana dentro del intestino. Pues en esos casos no es tan recomendable. En qué caso sí, como tú decías, Lía, en aquellos casos donde la persona ya esté muy deshidratada y además que ya se esté administrando tratamiento antibiótico. Entonces, en esos casos, y también el de cuando una persona come alimentos que le han caído mal o algún tipo de indigestión, ¿no? Entonces, en esos casos sí estaría aplicado el uso de antidiarreicos. Entonces, ¿qué nos menciona acá la diapositiva? Durante mucho tiempo, la terapéutica farmacológica de la diarrea ha estado dirigida principalmente a inhibir lo que se pensaba era un elemento esencial, la hipermotilidad intestinal. Actualmente, el síndrome diarreico se considera el resultado de una alteración que concierne sobre todo a los procesos de secreción y absorción intestinales, solo secundariamente a la motilidad refleja del intestino. El objetivo prioritario de su tratamiento es restablecer la secreción y la absorción, aliviando o tratando con dieta adecuada las consecuencias electrolíticas y nutritivas y sus agentes causales, ya sean agudas o crónicas. Solo en segundo lugar, y si la situación en particular lo amerita, se recurrirá a deprimir la motilidad intestinal. Entonces, para eso tenemos que entender un poco lo que es la diarrea. ¿Ya? Tenemos que entender un poco lo que es la diarrea. Generalmente van a producirse dos mecanismos. El primero son las contracciones intestinales. ¿Cómo llamamos esas contracciones? Ojo, esas contracciones generan dolor. Es el famoso dolor o retorcijones que hay en el estómago intestino. ¿Cómo llamamos eso? Señoritas, ¿cómo llamamos esas contracciones dolorosas? Si fuera contracciones normales sería peristaltismo, pero cuando ya son demasiado fuertes y constantes, vamos a llamar cólicos, ¿ya? Cólicos. Imagino que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido cólicos estomacales, intestinales. ¿Quién me puede mencionar cómo es este cuadro? ¿Cómo se manifiesta? A ver, señoritas, ¿cómo serán los cólicos abdominales? Se te hincha, profesor, el abdomen y también un poquito de dolor, dientes. Ya. Muy bien. Lo que vamos a darnos cuenta es que, bueno, a mí la verdad me dolía bastante fuerte cuando tenía mis cólicos. Y se caracteriza porque sientes que algo te está aplastando, está ajustando fuerte los intestinos y al poco rato se relaja. Y pasa un tiempo y nuevamente empieza la contracción y después de un rato se relaja. ¿Han notado esa característica? Sí, profesor. Ya, esos son los famosos cólicos, ¿ya? Cólicos intestinales. Ojo, si el dolor se mantiene por mucho tiempo, y no calma, ya puede ser otra enfermedad, una apendicitis o un tipo de colitiasis. Entonces, eso es diferente, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, que la persona manifieste dolor y después de un rato se le calme y es como si estaría sana.
pero de un momento de unos 5 minutos otra vez vuelve a dolor, y así va pasando. Se calma, duele, se calma, duele. Y eso es lo característico de los cólicos abdominales. Segundo, eso es en lo que es la parte física, en la parte mecánica. Después de eso hay una fase secretora. Es decir, que el intestino va a empezar a secretar líquidos en el interior. ¿Con qué fin? Con el fin de, podemos decir, de lavar todo lo que se encuentre dentro de él. ¿Ya? Entonces, ese famoso líquido es las heces fecales líquidas, pues, es la famosa diarrea. Entonces vamos a tener dos mecanismos. Uno, el físico, que es las contracciones musculares. Y segundo, un mecanismo secretor, donde el intestino grueso va a secretar líquido al interior de su lumen, al interior de la luz. ¿Con qué fin todo? De lavar y limpiar todo el interior de este colon. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de antidiarreicos, vamos a hablar generalmente de dos tipos. Aquellos que van a disminuir esa contracción y los otros que van a disminuir esa secreción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué medicamentos conocen que ayudan a calmar el dolor de los cólicos? ¿Qué generalmente damos cuando una persona tiene cólicos? Yo creo que todos conocen la buscapina, ¿no es cierto? Es que hablar de ese medicamento, creo que es la marca más conocida. ¿O con qué otro nombre lo conocen, señoritas? Chicas. Sí, profe, con buscapina o con su nombre genérico también. ¿Cuál es el nombre genérico? ¿Cuál es su DSI? Iosina-butilbromuro. Muy bien. Iosina, butilbromuro o escopolamina, ¿ya? Polamina. Ajá. Ojo, tengan cuidado con esos nombrecitos, son sinónimos. Escopolamina e iosina. A veces buscan escopolamina, pero a veces está como iosina. O al revés. Y pueden decir que les falta el medicamento o no lo encuentran, ¿ya? Son sinónimos, ténganlo en cuenta. Escopolamina e iosina. Este es el medicamento más característico, más común para calmar los cólicos, ¿ya? Lo que hace es, como les mencionaba, disminuir esos retorcijones que tiene el intestino en el momento en lo que esté evacuando las heces, ¿ya? Entonces vamos a llamar nosotros a diarrea cuando haya una mayor o una expulsión que sea mayor a 200 mililitros de heces fecales. Entonces vamos a ver un poquito los principios generales y los objetivos terapéuticos para tratar la enfermedad. Primero vamos a tener una diarrea aguda, ¿ya? Una diarrea aguda. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? ¿Cuál es la diferencia entre una patología aguda y una crónica? Chicas, ¿cuál es la diferencia entre una patología aguda y una crónica? ¿No serán lo mismo? No es lo mismo, profesor. A ver, Nayeli, coméntame, ¿por qué no será lo mismo? Porque la aguda se puede tratar con facilidad. Ya, pero ¿cuál será la causa, la etiología? Y la crónica es más avanzada. No necesariamente. No necesariamente. Más va a depender del momento en que aparecen los síntomas. ¿Recuerdan? Ya, por favor, recuerden, porque es creo que la cuarta o quinta vez que les menciono. Una patología aguda es de inicio súbito, es de inicio inmediato. ¿Ya? Es de inicio súbito e inmediato. Es decir, por ejemplo, ahorita yo me hago un corte en la mano, es una hemorragia aguda. ¿Ya? Eso es una hemorragia aguda, porque en ese momento se está produciendo. En cambio, por el contrario, yo
todo el día he estado con, no sé, puede ser un calzado ajustado, etcétera. Poco a poco he ido lesionando la piel. Y tanto llega a lacerar que produce también una herida. Sin embargo, la segunda es por un uso prolongado de, puede ser, no sé, un zapato, no sé, o algo así. Pero es acumulativo. Ya poco a poco se va produciendo la patología hasta que llega un punto donde desencadena la enfermedad. Entonces recuerden, por favor, una patología aguda es de inicio súbito e inmediato. De un momento a otro, podemos decir. Y crónico, que puedes estar ya sintiendo el malestar, poco a poco va aumentando los síntomas, se va complicando, pero ambos desencadenan en lo mismo, ya en lo mismo que otro clínico. Entonces, ya aclarado esto, hablaremos de la diarrea aguda. Cuando una persona tiene una diarrea aguda, es decir, que hoy día en la mañana estaba bien y por hoy día en la tarde ya se puso mal, no puede salir del baño, etc. El tratamiento a seguir es reposición de líquidos y electrolitos. Ojo, es lo más importante en cualquier tipo de diarrea, ¿no es cierto? Reponer líquidos. Segundo, un tratamiento antiinfeccioso. ¿Por qué? Porque generalmente las bacterias son las causantes de estas diarreas agudas. Ya estamos viendo algo importante. Las bacterias son causantes de las diarreas agudas. Y también un tratamiento sintomático, ¿no? Ojo, tenemos que tratar tanto el causante de la enfermedad, como son las bacterias, como el malestar de la persona. Entonces, si la persona si tiene muchos cólicos, ya pues tendremos que administrar y ayudar al paciente con los antiespasmódicos. ¿Y cuál era el medicamento representativo de los antiespasmódicos? ¿Qué ejemplo dimos hace poco? La busca. La escopolamina, ¿no es cierto? La leyosina. Es la leyosina. También hay otro que es la pargeberina. Y otros, bueno, hay otros más. Vamos a verlos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Tratar tratamiento sintomático. Y, ojo, y si la diarrea se complica mucho, es decir, la persona no para de ir al servicio, ya podemos utilizar antidiarreicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una diarrea aguda. Ahora, una diarrea crónica, ¿qué características tiene? Frecuentemente es motora, es decir, por los cólicos abdominales. De etiología con frecuencia mal definida. En estos casos la persona no va a saber exactamente a qué se debe su patología. Generalmente va a empezar con un poco de malestar, dolor, el dolor va a estar durante todo el día. Y ya de repente las heces líquidas van a producirse en la noche o incluso para el día siguiente. Pero el malestar va a seguir continuando. Eso es, como les decía, ese es el caso de a veces consumir alimentos que no se pueden combinar, ¿no es cierto? Algo así como, a ver, ahí está. Creo que el ejemplo más común es ¿qué pasa si cuando los niños toman su chocolate y después chupan mango, comen mango? Ahora que si se acerca Navidad y es temporada de mango, y también de chocolatadas. ¿Nunca les ha pasado? ¿Nunca les ha... Ya, ¿qué más? Diarrea. ¿No es cierto? ¿Pero será porque la leche estaba contaminada o no habrán lavado mal el mango? No, no, ¿es cierto? Va a ser por una mala... Inflamación, Muy bien, entonces una inflamación debida a una mala combinación de alimentos, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, el niño va a sentir, como dice, va a empezar con el malestar, fiebre, dolor, cólicos, y para más tarde ya generalmente vamos a tener la diarrea. Entonces, eso podríamos decir que es una diarrea crónica. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos casos será ¿podríamos administrar un antibiótico? ¿Será necesario administrar antibióticos a ese niño que ha consumido, pues, bueno, como ejemplo poníamos chocolate con su mango? No, profe. No, ¿no es cierto? Muy bien, no. Como este hay muchos ejemplos, ¿sabes? Solo que creo que el más común y más conocido es este del mango y el chocolate. Creo que es el más conocido. Otro creo que es el Quaker con palta. Y bueno, no sé, ya depende de cada persona y la fortaleza de su sistema digestivo. Entonces, el tratamiento no va a ser antibiótico, sino más bien sintomático.
se va a tener que reponer líquidos y electrolitos, es decir, sus sales de hidratación, por todo lo que está perdiendo. Seguido además tendrá que administrarse analgésicos u otros fármacos que vayan a corregir este problema. ¿Qué nos mencionan acá? Entonces deben administrarse fármacos que corrijan los mecanismos fisiopatológicos, aliviando los síntomas. Dentro de ellas se encuentran los antidiarreicos, ¿ya? Vamos a ver más adelante eso. Entonces es importante saber las características de los medicamentos, ¿ya? Los medicamentos de las diarreas para escoger la mejor terapia. Por ejemplo, ¿qué medicamentos pueden producir diarrea? A ver, de nuestra clase anterior, ¿qué medicamento podía producir diarrea? Los antiácidos. Muy bien. Justamente acá está hablando nos da ese ejemplo. Miren, ¿qué medicamentos comunes tenemos acá? El principal, los antiácidos, que contienen magnesio. Segundo, los laxantes. Como ustedes saben, hay medicamentos que son laxantes y es posible que la persona haya tomado una sobredosis. ¿Ya? Una sobredosis de limonada Marcos, de purgantes. Bueno, ya ustedes conocen las demás marcas. Seguidamente, otro medicamento será el misoprostol, pero bueno, eso no se utiliza mucho. Algunos medicamentos que se utilizan para problemas cardíacos. También tenemos algunos antibióticos hipolipemiantes como el genferosilo, lovastatina, promuclor, etc. Neuropsiquiátricos como litio, fluoxetina, prazolam, ácido valproico, otros como teofilina, para la hormona tiroidea, colchicina y los AINES también, algunos tipos de AINES. Entonces, podría ser también debido al uso de medicamentos. Entonces, en esos casos también estaría contraindicado el uso de antibióticos, sino más bien de un antidiarreico más un analgésico y su hidratación oral. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos viendo, la diarrea no solamente se debe a una infección. Ya recuerden, la diarrea no solamente se debe a una infección. Puede tener otras causas. Y es importante conocerlas. Entonces, como primera medida para cualquier tipo de diarrea, ya sea crónica o aguda, lo que tenemos que hacer es rehidratarnos. ¿De acuerdo? Rehidratarnos. La OMS en su sección líquidos y alimentos para terapia casera para prevenir deshidratación por diarrea da algunas pautas, como son las sales de rehidratación oral, bebida salada y sopa salada. ¿Verdad? ¿Han llegado a conocer esos sobrecitos que son las sales salvadoras? Señoritas, No, profe. ¿nunca han visto? Vienen en sobrecitos con un polvito blanco. Y es lo que se distribuyen en todos los centros de salud. ¿Ya? No será un antidiarreico, pero sí se da en todos los casos de diarrea. Consisten en sobrecitos que contienen en su interior sales y minerales, que tienen que ser adicionados en 1 litro de agua para que el paciente lo vaya consumiendo poco a poco. Yo creo que de niño tuve la oportunidad de probar, pero ya no me acuerdo. Pero lo que sí me manifiestan los pacientes es que estas sales tienen un sabor totalmente desagradable. Tanto así que a los niños no les gusta comer, no les gusta probarlos. Y adultos todavía toleran, pero tampoco es así. Como medida de esto, ¿qué ofrece el mercado? ¿Qué hay en el mercado como rehidratantes? Existen, ¿no? Lo que son los famosos ¿Electroral? y Electroral no es más para... Electroral, claro, Electroral, me estoy confundiendo con el Gatorade, me estoy confundiendo. Claro, profesor. Me estoy confundiendo con el Gatorade. Entonces, a cambio de estas sales de rehidratación, porque como les mencionaba, tienen un sabor desagradable y no son muy aceptados, salieron la solución, los sueros orales. Ahí está el famoso Electroral, que es la marca más conocida de Medifarmo. Pero también hay otras opciones, como, ¿qué más había? Frutilex, ¿no? Frutilex, Electrosol. Bueno, ya me entienden. Entonces,
para salvar esos casos salen las famosas sueros hidratantes. Ojo, no es lo mismo, es un suero oral, que las bebidas gasificadas, que el famoso Gatorade, el Electrolyte, y etcétera, etcétera. Ya los sueros orales tienen las sales y minerales necesarios para reponer producto de una diarrea. Ahora, ¿alguna vez habrán probado esos sueros orales? ¿Han tenido la oportunidad de consumirlos, al menos esos? Salados, profe. Ya, ¿no es cierto? No, mire, y eso que vienen azucarados y todo, con sabor a frutas y todo, pero aún así siguen siendo desagradables, ¿o no? ¿O tú cómo lo sentiste, Gloria? Yo tomé su profe, pero se siente algo salado. Tiene un sabor, pero horrible. Sí, no es agradable, pues no es para nada agradable. Al contrario, cuando me ponía mal me compraba el pediátrico porque tenía más dulce. ¿Ya? Entonces, aún así, estos medicamentos siguen siendo todavía un poco desagradables. Pero también existe la alternativa casera, que son las famosas sopitas. Creo que es el mejor tratamiento, ¿no? Para cuando están con el estómago suelto. Un caldito de pollo, generalmente. Y con un poquito más de sal y creo que a todos nos caería bien es una sopita cuando estén con el malestar, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes conocen la panetela? ¿No han escuchado hablar de la panetela? Sí, profe. ¿Qué contiene la panetela? Zanahoria, arroz. ¿Qué más? ¿Qué más se pone? Canela le ponen. Ya, muy bien. ¿Y qué tal Se lo sabe? prepara mi mamá. ¿Qué tal sabe? También tiene un olorcito, pero la cara le cambia el sabor. Porque bueno, no llegué a consumir porque creo que era desagradable. Pero también ese sí Es igual que al suero, Entonces sí, ya estamos viendo esas alternativas. Pero creo que de las 4 que he mencionado, la mejor sería el caldito de pollo, la sopita de pollo. ¿Ya? De acuerdo, entonces, tal vez estos no será un medicamento antidiarreico, pero es el más importante en caso de diarreas. Lo más importante es rehidratar al paciente. ¿Ya? Rehidratar al paciente. ¿Cómo nos damos cuenta que un paciente está deshidratado? Por sus facies. ¿Qué coloración va a presentar este paciente? ¿Cómo va a estar su piel? se pone color media pálida, profe. Muy bien, pálido, amarillo, blanco. Su piel también está más opaca. Entonces ya esas son características de una paciente deshidratado. Y obviamente tiene que empezar a tomar su rehidratación. ¿Ya? Y segundo, bueno, ya determinar cuál es la causa de la diarrea. ¿De acuerdo? Bien, creo que ya hemos entendido bien esa parte. Acá les ponen una fórmula para una solución hidratante. Los ingredientes son, noten, agua 1 litro. A este litro de agua se le van a agregar 40 gramos de azúcar. Si no tienen balance en casa, 2 cucharadas soperas. Segundo, sal. La famosa el cloro de sodio, 3.5 gramos. Si no tienen balance en casa, media cucharadita de té. Segundo, bicarbonato de sodio, también media cucharadita de té para medirlo. Después, para el mineral potasio, lo que vamos a aplicar o administrar es un jugo de limón o de naranja, pasado por el colador. El limón es el que va a estar encargado de aportar lo que es el potasio, fósforo y agua de magnesio, entre otras vitaminas y oligoelementos. Entonces, no tienen si no son capaces de conseguir los otros que hemos mencionado, como son las sales de hidratación, los sueros o sopitas, etc. Este preparado les va a ayudar bastante de esa parte, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a pasar a los medicamentos que van a sernos útiles en la diarrea, para tratar la diarrea. En especial vamos a hablar de la motilidad. Como hemos visto, la motilidad estaba involucrada en los casos de diarrea. Son los famosos cólicos que tenemos, ¿ya?
uno puede calmar el malestar, como son la buscapina, la iosina y la escopolamina. Esos medicamentos calman el dolor, pero pues generalmente no desaparecen por completo la motilidad. Es decir, el intestino grueso va a seguir moviéndose y expulsando el contenido fecal. Entonces, lo que vamos a utilizar es otros medicamentos, como la codeína. ¿Han escuchado hablar de la codeína? ¿Conocen acerca de este medicamento? ¿Conocen la codeína? Al menos que, a ver, bueno, me imagino que todos sí conocen la morfina. Señoritas, ¿han escuchado hablar de la morfina? De la codeína, profesor, de la morfina, no. Y la morfina no. El tramadol, eso también sí. Tramador sí, diario Ya. trabajo. Muy bien, les explico un poquito para que me entiendan de esta familia. Existe un grupo de medicamentos que son llamados opioides, ¿ya? Opioides. ¿A qué les suena el término opioide? ¿A qué suena opioide? Ya viene del opio. ¿Qué es el opio? ¿Vamos a hablar del opio? Tiene el mismo efecto que la marihuana, que la cocaína. ¿Qué será el opio entonces? ¿Una droga? Muy bien, una droga, ¿ya? Entonces, obviamente, como ustedes saben, a veces algunos venenos también pueden ser útiles en la farmacología. Venenos, drogas y otras sustancias. En este caso, el opio es una droga que se ha visto que tenía algunos efectos beneficiosos, ¿ya? Entonces, de esta droga se ha mejorado la molécula y se ha sacado la morfina. La morfina es un analgésico utilizado en pacientes con cáncer. Ya es un analgésico utilizado con pacientes con cáncer, del cual se vio que tenía un efecto adverso. Bueno, tenía los efectos de ser antitusígenos y también producir estreñimiento. A partir de la morfina se sacaron drogas un poco más suaves, ¿ya? Un poco más suaves. Entonces de la morfina salió el tramadol. ¿Para qué utilizan el tramadol? ¿En qué casos usamos tramadol, señoritas? Nayeli, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Para qué es ese tramadol? Es un analgésico, profesor, anestésico. Ya. Como hemos visto, la morfina se usa para cáncer. El tramadol se puede usar también para otros malestares fuertes, pero que son todavía tolerables, como por ejemplo son fracturas, dolores crónicos, migrañas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero algo importante a recalcar es que el tramadol y la morfina y la codeína, bueno, si el tramadol no va a tener efectos antiinflamatorios. Recuerden, eso es importante, ¿ya? No va a curar la patología como si lo hacen los AINES. Solamente adormece, podríamos decir, pues adormece en el sistema nervioso para que la persona deje de sentir dolor. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo un poquito al tema. Del tramadol salió un medicamento un poco más suave, que es la codeína. La codeína también tiene efectos analgésicos. También, ojo, y también si se toma por bastante dosis, este medicamento puede producir alucinaciones, ¿ya? Porque sigue siendo pues de la familia de esa droga que era el opio. Pero es importante hablar de uno de sus efectos más característicos, que es el producir estreñimiento. Aprovechando ese efecto de producir estreñimiento, es que se utiliza como antidiarreico, ¿ya? Como antidiarreico, como les he mencionado, en casos donde la persona tenga una diarrea con bastante evacuación y no se esté tratando con los antibióticos, o bueno, no estén ayudando mucho los antibióticos. Entonces, la codeína, como les mencionaba, va a ser antitusígeno y como todo analgésico menor, con potente acción antidiarreica, ¿ya?
Dosis a administrar. Puede consumirse hasta 60 miligramos 3 veces al día. Entonces, este medicamento puede consumirse cada 8 horas. Contraindicaciones. En personas que tengan problemas de contracciones musculares y de diverticulitis. Efectos secundarios. Acá es importante los efectos secundarios. Van a causar náuseas, mareos, ¿sí? Otros síntomas del sistema nervioso central. Debe usarse con precaución en los niños, ¿de acuerdo? Justamente por lo que les mencionaba, por derivar de la morfina y del opio. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a la codeína? Señoritas. Y nos estamos viendo que el primer... Sí. La dosis es de 60 miligramos por 3 días. No, 3 veces al día. ¿Y por cuánto tiempo? Solamente hasta que calme el cuadro, ¿de acuerdo? Solamente hasta que calme el cuadro. 1 o 2 días, ¿ya? 1 o 2 días. Y máximo 3 días, ¿de acuerdo? Hasta que si a la persona ya se le ha cortado la diarrea, ya puede suspender el tratamiento. Si todavía tiene malestar hasta el día siguiente, ya puede continuar, pero después ya no. ¿Ya? Después ya no. ¿De acuerdo? Mucho va a depender de cada persona. Entonces, este sería el primer grupo de los antidiarreicos, ¿de acuerdo? Los que son derivados de opioides, como la codeína. Otro que tenemos es el difenoxilato, derivado de la meperidina, que a dosis bajas va a presentar efecto antidiarreico, mientras que a dosis altas va a producir efectos centrales como son euforia, dependencia física, etc. Y puede incluso administrarse con atropina. Este medicamento no es comercializado en nuestro medio, ya no es comercializado, más no es la codeína. ¿Por qué? Porque este medicamento, como acaban de leerlos, tiene efectos adversos narcóticos, podríamos decir. Entonces ya más es utilizado la codeína. Como efectos secundarios puede presentar signos atópicos y depresión central. Ahí ojo, como todo, ¿cuál es el problema de las drogas? ¿Qué pasa con las drogas? ¿Por qué serán dañinas a la humanidad? Porque son un mal que vive entre la población mundial. ¿Qué tienen en común todas las drogas? El mal que tienen todos en común es la dependencia. ¿Qué es la dependencia? ¿Qué será la dependencia? Señoritas. ¿Qué será la dependencia? Que la persona se vuelve adicto, será muy bien, ese es el término, adicto. Y eso comparten todas las drogas, ¿ya? Tal vez con la morfina suceda lo mismo. Bueno, en adicto, vamos a hablar, cuando hablamos de drogas, vamos a hablar de adicción, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de medicamentos, vamos a llamar dependencia, ¿ya? Dependencia. Las personas, entre comillas, se vuelven adictos a sus medicamentos. Tanto así que hay personas que hacen lo que sea con tal de conseguir, no sé, un tramadol, o la morfina, o la codeína. La codeína felizmente no tiene tanto ese efecto como si lo tiene el difenoxilato, y de producir dependencia.
Entonces también es importante eso cuando hablemos de algunos otros medicamentos, saber restringir el medicamento al paciente, ¿ya? Es importante eso, porque también estamos viendo ahorita de otro tipo de grupo de medicamentos, como son los narcóticos. ¿Qué más? Después tenemos al más característico, la loperamida. ¿Han escuchado hablar de la loperamida? ¿No? Sí, profesor. Ya. La loperamida es el medicamento antidiarreico más utilizado por los profesionales de la salud. También va a tener algo de... También va a ser un derivado opioide. Sin embargo, ya no va a tener esos efectos como hemos visto, ¿no? Esos efectos neurológicos como son euforia, mareo, sueño. Tal vez sí, pero ya hay menos concentración. Entonces, ¿qué podemos ver de la loperamida? No atraviesa la barrera hematoencefálica. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Es decir, no llega a cerebro. Por ello no produce efectos en el sistema nervioso central. Esta característica es lo que lo hace más importante y útil justamente para tener un tratamiento por un uso más continuado, un uso más prolongado. Sin embargo, en niños pequeños, dosis terapéuticas pueden producir efectos centrales, siendo preferible no utilizarla. Entonces, en niños estaría contraindicado estos medicamentos. ¿Por qué? Porque hasta le pueden producir alucinaciones. ¿Qué más? Este medicamento es antipropulsora, con efecto antisecretor muy intenso. Ahora, a diferencia de la codeína, que solamente ayudaba a calmar la motilidad, estamos viendo que la loperamida tiene un efecto antisecretor muy intenso. Es decir, que el intestino grueso ya va a dejar de expulsar líquidos hacia el interior de su lumen, de la luz. Por tanto, vamos a inhibir por dos vías la diarrea. Uno, disminuyendo la motilidad, y segundo, disminuyendo las secreciones. También inhibe la liberación de las prostaglandinas y la respuesta a la toxina colérica. ¿Sí? Nos está diciendo también que si la diarrea es producida por algunas bacterias que producen toxinas, va a ayudar a contrarrestar ese efecto. Luego, seguidamente, incrementa el tono del esfínter anal y mejora la consistencia fecal. Como estamos viendo, este es el antidiarreico ideal, ¿ya? Es el medicamento ideal y más utilizado para calmar todos estos malestares, esta patología que presentan los pacientes. Y mejor aún porque estamos viendo que sus efectos adversos son menos y son más disminuidos que de sus primos más cercanos, como la codeína y el otro medicamento. Ahora, con respecto a su farmacología, se absorbe bien por vía oral, con un tiempo de vida máximo de 4 horas, y se concentra en el tubo digestivo e hígado. Su semivida es de 7 a 15 horas, por lo que su acción es bastante prolongada. La eliminación urinaria es escasa. Entonces, este medicamento, ¿cómo se utiliza? Primero hay que saber que su concentración es de 4 miligramos. La tableta viene de 4 miligramos. Seguida de 2 miligramos, que ha habido defecación hasta un máximo de 10 miligramos por día. Como les decía, este medicamento va a necesitar primero una dosis de carga. Es decir, como primera y única dosis, se da 2 tabletas juntas. ¿Ya? Como primera y única dosis, se da 2 tabletas juntas. Después que el estómago haya soltado o haya evacuado, vamos a administrar 2 tabletas más. Y la dosis administrar va a ser de una tableta cada 8 horas. Es decir, 2 miligramos 3 veces al día. Sin embargo, puede aumentarse hasta reducir la frecuencia de 1 a 2 defecaciones diarias. En niños mayores de 8 años, la dosis es la mitad la de un adulto. O sea, estamos viendo que para niños de 8 años ya podemos administrar el medicamento. Sin embargo, solamente la mitad de la pastilla. ¿Ya? Entonces, lo más importante a resaltar acá
que el paciente tiene que tomar ese medicamento cada 8 horas y hasta que se vean reducidas las defecaciones, es decir, que sea menos frecuente la urgencia de ir al baño. Como les había mencionado, esto va a depender de todas las personas y su patología. A una persona les hará efecto más rápido y otras de repente van a tener un uso más prolongado. Como regiones adversas que tiene, va a presentar dolor abdominal, estreñimiento. Bueno, si se usa por las dosis altas y por mucho tiempo va a producir estreñimiento, ¿no? En adultos tiene efectos centrales mínimos. En niños pequeños puede producir intoxicación central con reacciones distónicas, desorientación, estereotípicas, etcétera, etcétera. Sus efectos adversos van a ser más centrales y si nos pasamos de la dosis vamos a pasar de una diarrea a un estreñimiento, que también puede complicar la salud del paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, señoritas? Una pregunta. ¿Es frecuente la visita de turistas extranjeros a Kiebamba? ¿Los famosos gringos? No, profe, poco. A Machu Picchu sí. En Cocalmayo sí he visto buena cantidad de turistas. Por eso me preguntaba. En Cocalmayo. En Santa Teresa. Ajá. Pues no, o sea, no llega mucho a Kiebamba. No, aquí ya vamos mucho, no. ¿Por qué les comento esto? Porque los turistas, cuando llegan a Cusco, bueno, cuando llegan de viaje, siempre les da diarrea. Siempre. Primero por el cambio de clima y segundo por la alimentación. Ellos están acostumbrados a consumir otros medicamentos allá en su país. Cuando vienen acá, tampoco es que nuestra comida sea la más limpia, ¿no? Y eso, ustedes saben que a los gringos les gusta visitar los mercados, esos lugares para turistear. Entonces siempre se les suelta el estómago. Y lo que ellos van a pedir siempre es una pastilla llamada Imodium. Yo me acuerdo que siempre venían a preguntar por el Imodium. Y revisando, buscando qué cosa era el Imodium, bueno, era la marca de la loperamida que ellos usan en su país. Bueno, si ustedes llegan a trabajar en Cusco o en un lugar con turistas y vienen a preguntarles por el Imodium, ya saben a qué se están refiriendo. Están buscando loperamida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señoritas? Sí, profe. Ya. Sí, profesor, gracias. Ya, entonces ya, hoy les doy un tip. ¿Alguna pregunta con respecto a la loperamida? ¿Algo que deseen aclarar? Bien, entonces por favor traten de recordar siempre la dosis de la loperamida. Una tableta cada 8 horas. Hasta que calmen los síntomas de la persona. ¿Ya? Porque es el medicamento antidiarreico que se utiliza con más frecuencia y tiene mejor seguridad. O recuerden siempre contraindicado en niños. Vamos a ver otras patologías ahora. Ya lo que es colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Bueno, para no hacerlo más larga esto y para que no se me mareen mucho, la colitis pseudomembranosa o la colitis ulcerosa también va a ser debido al consumo de medicamentos. Hay medicamentos, generalmente mejor dicho, antibióticos, que van a producir unas diarreas. ¿Por qué sucede esto? Como ustedes saben, dentro del colon existe una flora bacteriana que están en equilibrio. Podríamos decir que bueno, que respetan cada uno su espacio, su terreno ahí en el estómago, en el intestino. Sin embargo, cuando nosotros consumimos antibióticos, vamos también, a la par, vamos a matar a cierta cantidad de bacterias.
Porque recuerden, ningún medicamento se absorbe en un 100%, ¿no es cierto? Ningún medicamento se absorbe en un 100%, ningún antibiótico lo hace en un 100%. Máximo será hasta un 99%. Entonces, en el peor de los casos, siempre va a haber un 1% que va a ser eliminado en todo el tracto digestivo. Y cuando ese antibiótico llega al colon, lo que va a hacer es matar a una población de estas bacterias. ¿Ya? Y cuando esta población es erradicada, la otra facción, la otra contraparte, o la otra clase de bacterias que no han sido eliminadas, van a empezar a proliferar, van a empezar a reproducirse y por ende causar una infección. Y seguida la infección, obviamente la diarrea. Pues en esos casos es importante utilizar otro tipo de antidiarreicos. También se puede utilizar la loratadina, pero también acá tenemos otras alternativas, como son el caulín, la pectina, y acá está algo que habíamos mencionado la otra vez. ¿Qué medicamento está acá? Salicilato de bismuto. Muy bien. Como la anterior clase les había mencionado, el bismuto tiene un efecto adverso que es estreñimiento. Pero si nosotros lo sabemos aplicar bien, ese efecto adverso puede convertirse en un efecto beneficioso, como es el caso de un antidiarreico. Además, también les había mencionado que el bismuto tiene leve efecto bactericida. ¿Ya? Tiene un leve efecto bactericida. No será pues un Bactrim, un ciprofloxacin, pero al menos va a ayudar a calmar la población bacteriana que esté en el colon. Entonces, de estos grupos, como estamos viendo, este pertenece a la familia de los protectores gástricos. ¿Ya? Por eso está considerado como otros antidiarreicos. Pero sí nos va a ser útil por ese efecto que tenía. Como saben, ¿cuál era la dosis administrada del bismuto? ¿Cómo teníamos que consumirlo? A ver, señoritas, eso sí. Y de hierba más deben estar fresquitas. ¿Cómo se tomaba el bismuto? No me digan que ya se han olvidado. ¿Cómo se tomaba el hidróxido de aluminio? Y magnesio. Señoritas. ¿Cómo se tomaba el hidróxido de aluminio más magnesio? Gloria, estaba en tu cuaderno, creo. Me antojo esto, profesor. ¿Cómo? ¿Mirza te escuchó? ¿Por cuchara, profesor? ¿Y cuántas cucharadas fue? 4. ¿Cuántas cucharadas? 2 y 4. ¿2 cucharadas? Muy bien, por ahí está. ¿Qué le van a dar a sus pacientes cuando les pregunte cómo lo voy a tomar? No creo que se queden callados, ¿no es cierto? Creo que lo más importante, estamos hablando bastante del tema, de los cómo funciona, en qué casos utilizar, pero también pues, será importante la dosis a administrar. Si no, al paciente, ¿cómo le van a indicar tomar? En el mejor de los casos, de repente no le va a hacer efecto, pero en el peor lo pueden intoxicar. Se toma antes de los alimentos, o después de los alimentos, profesora, y
antes de acostarse en la noche cada 6 a 8 horas. Ya, muy bien. Cada 8 horas, ¿ya? Y después de los alimentos, 10 a 15 mililitros. 10 a 15 mililitros. Entonces, acá también va a aplicar lo mismo. ¿Ya? La dosis va a seguir siendo la misma, de cada 8 horas del bismuto. ¿Para qué? Para que tenga ese efecto antidiarreico. ¿Cuál es el efecto adverso del bismuto? A inicios de la clase les pregunté. Coloración de las heces de la lengua y el estreñimiento. Estreñimiento. Obviamente, por más que le hayamos cambiado de grupo terapéutico, los efectos adversos van a mantenerse. Entonces, acá lo están volviendo a mencionar. Oscurecimiento de las evacuaciones, oscurecimiento de la orina. Acá también, bueno, ya saben, oscurecimiento de la lengua. Y si se toma una sobredosis, se va a producir estreñimiento. También puede producir confusión, es decir, malestar nivel nervioso, sistema nervioso central. Y en algunas ocasiones incluso hasta diarrea pseudomembranosa. Contraindicaciones. No se debe dar este medicamento en embarazo y lactancia. Tampoco en obstrucción intestinal. Tampoco en insuficiencia renal grave ni insuficiencia hepática. En esos casos está contraindicado este medicamento. ¿De acuerdo? Está contraindicado. Ya estamos conociendo un poquito más acerca de los... Primero hemos visto de los medicamentos opioides. Y segundo estamos viendo de los... de otros medicamentos que tienen efecto... como un efecto adverso del estreñimiento. Pero bueno, lo estamos aplicando para la patología en esta ocasión. ¿Qué otros fármacos también pueden producir estreñimiento? Y por ende podrían utilizarse como antidiarreicos. Por ejemplo, como les he mencionado, ¿no? La morfina y la codeína. La morfina hemos visto que era un analgésico potente, utilizado en pacientes que tienen cáncer. ¿Ya? En cáncer se utiliza este medicamento. Como efecto adverso tiene el estreñimiento. Bueno, el estreñimiento también. Podríamos usarlo como un antidiarreico. La sibutramina. Bueno, es un antianoréxico para el sistema nervioso central que también puede producir estreñimiento. Antiácidos como aluminio. Ojo, el aluminio solito, recuerden, el aluminio solito produce estreñimiento. Pero cuando se lo combina con magnesio, por eso hablábamos de las sales de magnesio y aluminio. Cuando se lo combina con aluminio, magnesio recién tiene ese efecto diarreico. Antihistamínicos, diuréticos también van a tener ese efecto antidiarreico o de estreñir. Medicamentos también, mira, algunos AINES también tienen efectos para producir para calmar la diarrea, como son el naproxeno, difenhidramina, ketoprofeno, fenoprofeno. Bloqueantes de calcio para la presión arterial como el verapamilo, antihipertensivos como clonidina, hipolipopimantes como colesteramina o lovastatina, antiespasmódicos y antianémicos, con el famoso sulfato ferroso. ¿Sí sabían, no es cierto, que el sulfato ferroso produce estreñimiento? Señoritas, ¿quién de ustedes ha recibido sulfato ferroso, hierro polimaltosa o sulfato ferroso en gotitas para los niños? O alguien de sus familiares que tenga bebés en casa. Eso, profe, te dan en los cuando le llevas a su control de bebé. Muy bien. Entonces, bueno, de modo de paréntesis acá, para que también lo tengan en cuenta, que los derivados del sulfato ferroso, como les decía, hierro polimaltosa, sulfato ferroso en jarabe o en gotitas, como también las personas las mujeres que están gestando, porque cuando una mujer está gestando también le dan suplementos de hierro y calcio, ¿no es cierto? Entonces, el hierro produce estreñimiento. Ojo, el hierro produce estreñimiento. Por eso es importante que estas personas que consumen estos alimentos lleven una dieta rica en fibras y con bastante líquido. También el hierro está en algunos suplementos.
Imagino que todos habrán visto en la propaganda las leches, ¿no es cierto? La leche NAN, leche, ¿qué más hay? Pediasure, ¿qué leches más hay? Pediasure. Ay, bueno, no me acuerdo. Esas leches también van a tener Infagrow, Similacro. Esas leches, en su contenido, van a tener también hierro, justamente para evitar la anemia. Pero muchas veces pasa que el bebito se estreñe y la mamá se asusta, se preocupa. Entonces lo único que se tiene que hacer es dejar de dar la leche por un tiempo y, bueno, darle al bebito frutas, ¿no es cierto? Manzana, granadilla y ese tipo de frutas para que hasta que se corrija. ¿Ya? Es importante mencionar esto porque a veces las mamás se desesperan y no saben por qué es la causa del estreñimiento. Cuando simplemente es porque se le ha estado administrando esas leches, esas fórmulas. Que ahora están de moda, ¿no? Que ahora están de moda, pues porque las mamás ahora ya no les gusta dar de lactar. Bien, eso como modo de recordatorio. ¿Alguna pregunta con respecto a estos medicamentos bueno, que producen constipación y pueden tener efecto antidiarreico? Bien, entonces, solo para que tomemos en cuenta, como se habrán percatado, medicamentos antidiarreicos, solamente va a ser la loperamida. ¿Ya? Medicamentos netas que queramos dar para la diarrea, también vamos a usar solamente la loperamida. El resto de medicamentos que hemos estado observando acá se utilizan para otras patologías, pero sin embargo se utiliza también el efecto adverso de producir estreñimiento. A ver, de todos los medicamentos que les he mencionado, ¿cuál era el que hemos dicho que era el más utilizado y el más inocuo? A ver, yo les voy a poner una lista. Ya había mencionado la codeína, después la loperamida, después el bismuto, después el hierro. ¿Cuál de estos medicamentos era el que era más utilizado como antidiarreico? La pirámide, profe. Ya, entonces recuerden eso, ¿de acuerdo? Si la persona tiene un cuadro diarreico agudo y bastante molesto, tal vez el medicamento utilizado va a ser la loperamida. Sin embargo, si la persona tiene una diarrea normal, normal, ¿no? Una diarrea no tan molesta, y a la vez también menciona que tiene gastritis, ¿qué medicamento le vamos a dar? A ver, señorita. La loperamida y el bismuto, será profe. ¿Qué pasaría si le damos loperamida y bismuto al mismo tiempo, señoritas? A ver, ¿quién me da una respuesta? Me da contracciones. Está bien, tienes razón, el bismuto está indicado, pero si nosotros le añadimos loperamida, vamos a ver que el paciente se constipe, ¿ya? Porque estaríamos dando un efecto sumativo, un efecto aditivo. Dos medicamentos que tienen potencial antidiarreico. Entonces, medicamentos que van a ser útiles para dos patologías al mismo tiempo. Y como es el bismuto. ¿Ya? Entonces, es también jugar con eso. Pero sin embargo, si el paciente ya tiene una diarrea bastante marcada, ya pues tendremos que utilizar loperamida. Y siempre es importante, recuerden la edad también, ¿ya? La edad para los pacientes administrar. ¿Qué más iba a mencionar? Siempre tener en cuenta el tratamiento, si es por causa infecciosa, tratamiento con antibióticos más. ¿Cómo habíamos visto, o cómo podíamos saber si era debido a una infección bacteriana? ¿Qué características hemos visto de inicio? ¿Cómo es el cuadro?
¿Es agudo o crónico? Agudo, profe. Muy bien, es agudo. Y siempre va a estar también de la mano la fiebre, ¿ya? Recuerden que cuando hay fiebre es sinónimo de infección. ¿Ya? Cuando hay fiebre es sinónimo de infección. Una fiebre moderada podría ser viral y una fiebre marcada ya bacteriana. Si estamos viendo si el cuadro es de inicio agudo y tiene fiebre, podríamos estar suponiendo ya que es bacteriano. Además, ¿qué más podríamos sumarle? Que la persona mencione que ha ido a comer en la calle, podríamos decirlo, que ha comido en la calle, o recuerde también que ha consumido alimentos. Bueno, en la calle o con la mano sucia. Bueno. Entonces, esas cositas es importante preguntar para también determinar la causa de la diarrea. Entonces, 3 causas importantes. Determinar si es bacteriana para saber si administrar antibióticos o no. Lo segundo, y también es importante, es el tratamiento rehidratante. Y si es necesario, el tratamiento antidiarreico. Bien, vamos a voltear la cara de la moneda y hablaremos de lo contrario, de la constipación. Bueno, constipación es lo mismo que decir estreñimiento, ¿no es cierto? Como ustedes saben, hay personas que se pueden estreñir. ¿Por qué será? A ver, si hemos dicho que para la diarrea la contracción muscular era del intestino grueso era muy marcada, ¿cómo será la contracción muscular de las personas que se constipan? Se estreñen. Vuelvo a repetir la pregunta. Hemos visto que la diarrea se producen cólicos debido a la contracción brusca y aumentada del colon, del intestino grueso. Eso es en diarrea. ¿Y cómo será la contracción muscular en las personas que se estreñen? ¿Será aumentada o estará disminuida la contracción del músculo del colon? Va a ser aumentado, profe, que no va a ser excretado. Va a estar más fuerte. Creo que no me entendí bien. En la diarrea la contracción está aumentada. Por eso que hay evacuación de heces. ¿Ya? Está aumentada. ¿Por qué? Porque es como si el músculo del colon estaría aplastando para tratar de erradicar o limpiar todo el colon. Sin embargo, en la constipación pasa lo contrario. La contracción muscular está disminuida. Porque el peristaltismo es el que es el encargado de mover las heces hacia el ano para que puedan ser excretadas. O si esta motilidad se ve disminuida, por ende no va a haber expulsión de heces y por consiguiente una constipación, un estreñimiento. Un ejemplo de esto es el famoso colon perezoso. ¿Se habla de colon perezoso? ¿Ustedes conocen el colon perezoso? ¿Han escuchado hablar de esa patología, de esa enfermedad? Ya bueno, como su nombre lo indica, es una patología donde el colon no tiene motilidad, pues. Está ahí sin moverse. Por ende, el contenido fecal se acumula ahí y produce estreñimiento. Incluso puede producir hasta problemas más graves, como son la obstrucción intestinal. Entonces, hay que entender esto un poquito para también saber esto de el uso de los medicamentos para la constipación. Entonces, primero hablaremos acerca de los enemas, ¿de acuerdo? Los enemas. ¿Por qué vía se aplican los enemas? Por el ano, profe. ¿Cómo? Oral rectal. Por el ano, profe. Ya, vamos a decir, ¿no? Vía rectal. ¿En qué consisten? En la administración de fosfatos, algunas sustancias
osmolares, algunos aceites minerales, acuosas, y creo que el método casero más conocido, jabonosas. Esos son los que son como enemas. También vamos a tener otros tipos de laxantes, ya también por vía oral. Lo que estamos viendo acá son marcas, pero lo que podemos mencionar acá son los geles de plantas, como son el agar-agar, el plantago ovata, gomas, cebada de trigo. Ya entonces, estamos viendo dos grupos, los enemas, que son por vía de administración rectal, y los laxantes formadores de volumen, que son por vía oral. También tenemos otro grupo, que son los laxantes osmóticos y los laxantes lubricantes. Primero los osmóticos. Tenemos de los que son de tipo salino. ¿Qué medicamento observan acá? Bueno, está en nombre químico, pero este es el símbolo del magnesio. Entonces, como habíamos mencionado, el magnesio es un antiácido. Sin embargo, se pueden aprovechar sus efectos adversos para la utilidad de la terapéutica. Es así que el hidróxido del magnesio puede utilizarse como un laxante osmótico. También tenemos sulfato de sodio y también fosfato de sodio. Otro, los azúcares no absorbibles. El más conocido y el más común, la lactulosa. También creo que lo había entrado en el examen, creo. La lactulosa, también como laxante osmótico. Pero ¿de qué se encargan los laxantes osmóticos? ¿Cuál era su mecanismo de acción? ¿Cómo ejercían efecto estos medicamentos? ¿Recuerdan cómo ejercían su efecto terapéutico? No se acuerdan, ¿no es cierto? Les voy a ayudar. Calmaban el dolor, profe. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Calmaban el dolor? No mucho. Cuando la persona está estreñida, ¿habrá dolor? ¿Habrá dolor abdominal? Señorita, es una pregunta. Cuando hay estreñimiento, ¿hay cólicos? ¿Hay dolor abdominal? Muchas veces sin miedo. No los voy a morder, no los voy a comer. ¿Ya? En algunos casos va a haber dolor, pero muy poco frecuentes. Por lo general lo que hay es un malestar, una sensación de incomodidad, de pesadez, la persona está aburrida. Por eso a veces hay ese dichoso refrán, ¿no es cierto? Si estás molesto, anda al baño, por eso dicen. ¿Por qué? Porque el estreñimiento causa esa sensación de incomodidad a la persona. Pero dolor, a menos que sea una constipación debido a otros cólicos, no va a presentarse. Más lo que sí hay es el malestar. ¿Ya? ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Recuerdo cuando hablábamos de los... no, creo que no fue con ustedes. ¿Saben qué son las sustancias higroscópicas? No, profe. Ya, muy bien, les enseño. Este tema lo toqué con los alumnos de elaboración de formas farmacéuticas. En el medio existen sustancias que son capaces de absorber agua del medio ambiente. Repito, hay compuestos químicos que son capaces de absorber humedad del medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes dejan la sal destapada? ¿Qué pasará?
Se diluye, se derrite, pero profe, se hace agua. ¿Vale? ¿Qué dice el resto? Bueno, allá en Quillabamba hay más humedad que aquí en Cusco, pues. Aquí en Cusco la sal se vuelve una piedra, se torna una piedra. ¿Esto a qué debido? A que la sal absorbe agua de medio externo, se derrite y se vuelve a solidificar, ¿no? Algo así pasa con los laxantes osmóticos. Llegan al intestino delgado porque no se absorben, no tienen que absorberse, llegan al intestino grueso y van a empezar a absorber agua del medio externo. Van a empezar a producir, o mejor dicho, a pedir que se secreten más líquidos. Pues cuando se secretan más líquidos, esos líquidos van a, podemos decir, van a lubricar y van a remojar las heces que no quieren salir. Las hacen más blandas y es más fácil para el colon expulsarlas. ¿De acuerdo? Los laxantes osmóticos lo que hacen es inducir la secreción de líquidos al colon con el fin de que pueda hidratarse y lubricarse las heces y puedan ser más fácil expulsadas. ¿Ya? Esos son los laxantes osmóticos. Y los lubricantes, como son la vaselina y la glicerina, que son como que lo conocemos más como los supositorios, ¿no es cierto? Vienen más como supositorios de glicerina y de vaselina, más de glicerina. Estos, sin embargo, lo que hacen es... Esto lo que hacen, por el contrario, es lubricar. ¿Ya? Lubricar toda la vía del colon y por ende sea más fácil expulsar las heces. Estamos viendo dos mecanismos. Uno es de lubricar, es decir, en la parte del colon llenarla de una sustancia grasosa para que resbale más fácil las heces, podríamos decirlo así. Y la otra, de inducir que haya una secreción de líquidos al interior. Pues se secretan más líquidos y es como si jalaríamos la bomba en el inodoro, ¿no es cierto? Agregamos agua y esto tiene que evacuarse. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido con los ejemplos, señoritas? ¿Me captaron? O se lo pongo con dibujitos. A la una, a las dos. Señoritas. Señoritas. Sí, profe, se entendió. Ya, Yo lo muy bien. entendí. Ya, entonces continuamos entonces. Ya hemos visto dos tipos. Uno que son los lubricantes y los otros los laxantes osmóticos. Es decir, que uno está añadiendo agua y el otro va a producir lubricación del colon para que sea más fácil expulsable las heces. Segundo, vamos a hablar de laxantes irritantes. ¿Ya? Laxantes irritantes. ¿A qué se refiere con irritante? ¿Qué nos dice ese término? Que hay una inflamación, una herida, o será que no estoy... Ya, por ahí está bien, tienes razón. Podríamos decir que van a irritar el colon, no al extremo de producir heridas, ¿no es cierto? Pero sí de molestia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué harían ustedes si alguien viene y les empieza a molestar? Les empieza a pellizcar, a hacer cosquillas. ¿Cómo responden ustedes? ¿Qué pasa si ustedes a un perrito le empiezan a molestar? ¿Qué les va a hacer? Se muerde, profe. No reaccionan, ¿no es cierto? Y nosotros,
Si a Gloria le hacen cosquillas, por ejemplo, yo creo que Gloria les mete un puñete, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque van a llegar estas sustancias al colon, después de ser consumidas. A ver, déjame cambiarle de lapicero. ¿No es cierto? Van a llegar estas sustancias al colon. Se van a pegar a la pared y van a empezar a irritar. Y como todo músculo, va a tener que reaccionar. ¿Y cómo reaccionan? Constriñéndose. Es decir, moviéndose, como si quisieran sacudirse de eso. ¿Ya? Entonces, van a aumentar la motilidad del colon. Se van a mover. Se va a contraer pues esto. Como quien quisiera liberarse de esas sustancias. Como hemos visto, la diarrea también se debe a la contracción. ¿Cómo hemos llamado esa contracción cuando produce dolor? ¿Cómo habíamos llamado ese dolor? Cuando hay constricción y malestar en el abdomen, en el colon. ¿Qué nombre le hemos puesto? Constipación era, profe. No, ¿cómo se llama el malestar? El malestar. ¿Para qué tomamos la buscapina? Cólicos. Muy bien, cólicos, ¿no es cierto? Entonces vamos a producir cólicos al intestino. No será tan fuerte, pero sí con lo suficiente fuerza para que pueda contraerse el músculo del colon y por ende expulsar las heces que están ahí. Nos estamos viendo, ¿cierto? Como hay medicamentos que calman los cólicos, también hay medicamentos que lo producen. ¿Con qué fin? Con el fin de, en este caso, ayudar a evacuar las heces. ¿Qué sustancias tenemos que tienen este efecto? El zen, cáscara de sagrada, aloe, rubidarto, dramón. Después tenemos derivados del difenilmetano, bisacodilo, fenilbutano. Acá los medicamentos más conocidos y más utilizados es el bisacodilo, ¿ya? Y el aceite de ricino. ¿Han escuchado hablar de estos dos medicamentos? ¿O todavía no los han conocido? Señoritas. Y entonces les menciono acá en todo caso. El bisacodilo y el aceite de ricino son medicamentos que tienen esa característica de producir irritación y por ende aumentar la contractilidad del colon, haciendo que el peristaltismo aumente y por ende evacúe las heces fecales. ¿De acuerdo? Entonces, el más común es el bisacodilo y el aceite de ricino. ¿Cómo se administran? El bisacodilo se administra cada 8 horas. Ya son unas pastillas bien chiquititas. Viene 2 miligramos a 5 miligramos, no me acuerdo. Bueno, van a disculpar. Pero se administra cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo tendrá que administrarse? ¿Por cuánto tiempo tendríamos que dar el bisacodilo? ¿O el aceite de ricino? Hasta que una vez, profe, ya no haya estreñimiento, ¿se refleja? Muy bien, correcto. Hasta que haya evacuación. Generalmente, al primer día se produce la evacuación. El primer día se produce la evacuación y después se puede dejar de consumir. Me había estado olvidando, acá había estado la marca. ¿Todos conocen el Dulcolax? Porque está en la tele pasa su propaganda. ¿Conocen el Dulcolax? Sí, profe. Ya, el Dulcolax tiene como principio activo el bisacodilo. ¿Cómo funciona este medicamento? Irrita el músculo del colon y aumenta también el peristaltismo. ¿Para qué? Para que evacúe las heces. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que tener cuidado con el bisacodilo. ¿Por qué? Porque hay personas que lo utilizan supuestamente para adelgazar. ¿Ya?
Hay personas que utilizan para adelgazar. Si bien es una paciente que viene diario por su pastilla de bisacodilo o cada 10 días, cada 15 días para llevarse una caja o un blister, bueno, tendríamos que... No, tal vez no somos quien para mencionar, preguntarle, ¿no? Pero preguntarle para qué está llevando tanto, por qué está llevando tanto. Porque eso a la larga puede producir daño. ¿Y el bisacodilo podría ayudar a adelgazar? ¿Qué piensan ustedes, señoritas? Señoritas, ¿qué opinión les merece? Estamos acabando ya. Y nos falta solo una diapositiva nomás. A ver, señoritas, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién se imagina? ¿El bisacodilo podrá ayudar a bajar de peso? ¿Qué efecto tiene el bisacodilo? ¿Para qué nos es útil ahorita? ¿Para qué estamos viendo? Sí, está en silencio mi celular. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me responde? Para producir diarrea, para deshidratar. Muy bien. Si yo he comido mi alimento, mi segundo, a ver, y me voy a tomar un laxante, ¿qué pasará con ese alimento? Repito, a ver. ¿Qué dijo? Ya voy a repetir. Si una persona consume su alimento, su sopa más su segundo, y después se toma su laxante, ¿qué va a pasar con ese alimento? ¿Qué se imaginan que pasaría con la comida? Señoritas, ¿no se les ocurre nada? ¿Qué pasaba cuando utilizábamos los laxantes o antiácidos junto a alimentos? ¿Qué pasaba cuando consumíamos antiácidos con alimentos? Con medicamentos, perdón, con medicamentos. ¿No hay una absorción? Muy bien. Pero sí es requiriente, profesor. Ya, pues muy bien. Con respecto al medicamento veíamos que no había absorción, ¿no es cierto? De mismo modo, los laxantes van a tener ese efecto adverso. Van a disminuir la absorción de los medicamentos. ¿Ya? Hay que tener precaución en eso. Y algo importante también, que no van a permitir que los alimentos también se absorban. Si la persona consume sus diarrea, sus laxantes más alimentos, lo que van a hacer es evacuar todos esos alimentos. Bueno, por 1 o 2 días que evacúen sus alimentos no va a haber mayor problema, ¿no? Mientras la persona esté hidratada. El problema radica en las personas que toman de forma crónica y con otros fines estos laxantes. Si una persona de forma crónica va a consumir laxantes para bajar de peso, bueno, tal vez lo más probable es que baje de peso, pero a la vez está haciendo un gran daño. ¿Por qué? Porque primero va a irritar toda la mucosa del colon, que puede producir pólipos y hasta cáncer. Y segundo, va a producir una deshidratación grave. Entonces, es por eso que les decía que hay que tener especial precaución con las personas que llevan de forma bastante estos medicamentos. Porque si las hay, van a ver, si las hay, si así se presenta. ¿De acuerdo? Entonces,
Hay que tener en cuenta estas cositas cuando nosotros tenemos este tratamiento para las personas. Bien, hemos hablado de dos medicamentos. Los que son los antidiarreicos y los que son para ya los antidiarreicos, los medicamentos que nos ayudan en la constipación, ya los laxantes. Como estamos viendo, cada uno va a depender de diferentes mecanismos y también va a ser dependiendo de la patología de la persona. Sin embargo, solamente cabrá recordar acá que los medicamentos que se utilizan como purgantes deben tener especial cuidado sobre las personas que consumen otros medicamentos aparte. Porque como hemos visto, al igual que los antiácidos, estos van a inhibir su secreción, su absorción. Y obviamente van a dejar de hacer efecto. Y los medicamentos que van a producir constipación, bueno, también hay que tener precaución, puesto que pueden producir estreñimiento y por ende hasta obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto al tema, a los temas que hemos revisado hoy, señoritas? Señoritas. Ya saben, ¿no es cierto? Entonces, es importante siempre mantener hidratado al paciente en ambos casos, tanto en constipación como en antidiarreicos. Bien. ¿Ninguna pregunta, señoritas? Ya para dar por concluida la clase de hoy. Señoritas. Creo que algunas personas me estaban debiendo tareas. Chicas. Profe, diga. Sí, profe. Déjenme revisar. ¿Cómo haríamos en este caso? No sé si el sistema me permite pues habilitarles. Ojo, no va a ser la misma nota pues con la persona que ha presentado a tiempo, ¿no es cierto? Será a base 15 o base 16. ¿De acuerdo? Esto para que bueno, en el examen han salido bajitas para que no me jalen pues. No vayan a jalar. Profe, ¿y no hay recuperación del examen? Sí, pero es a fin del semestre ya. A fin de semestre se le examen de Pues educación. profe, no podemos, profesor, elevar esa nota del examen con algún trabajo. Por eso les decía, pues la tarea. Las que me han mandado la tarea, esa tarea les va a ayudar a subir sus notas. Y como hay señoritas que no han mandado, peor, pues, si han dado mal examen y encima no han presentado trabajos, peor, pues, ¿no es cierto? Ay, si nos toman la recuperación, por favor. Sí, profesor. Es que ya pues las notas se han subido al sistema, o se van a subir al sistema, ya no puede ser más. Ya. Ya como les estoy mencionando, por favor, tienen hasta mañana para la noche para presentar los trabajos, ¿ya? ¿Qué trabajo, profesor? La tarea, pues que había. Los que ya han presentado ya no se hagan problemas. Los que les faltan, para los que les está faltando más. Anterior, profesor. Ajá. El anterior trabajo. El anterior. Sí, sí. Profe, ¿sí estás dando chance a esa tarea? Sí, anteriormente la envié. Y, profesor, ¿por qué también nosotros nos mandaron a la Les estoy dando, pero menos a base 15.
Ya, si han revisado su trabajo, la mayor tiene 19 y 20 en sus tareas. Pero lo que me van a presentar ahora es a base 15. O sea, tampoco estoy diciendo que se van a sacar 15, solamente es para que no esté con un 0 ahí. Y cuando hagan la recuperación, van a jalar. Pues, si tú multiplicas la nota del laboratorio, del examen, más un trabajo, y en el trabajo tienes 0, por más que te saques 20 en el examen, vas a jalar, ¿sí o no? Es para que no tengan un 0 ahí. Por eso no me estoy considerando. ¿De acuerdo? Bien, señoritas, atentas a su nombre, por favor. Voy a llamar lista. Gloria, Presente, profe. Caroline, Lía, Presente, profesor. Nancy, Presente, profesor. Mirza, Presente, profesor. Nieves, Isa. ya, Nieves, Nieves, Presente, profesor. ya, Ruth, Presente, profesor. Euricia, Presente, profesor. Rosa está de permiso, Nayeli, Nayeli, ándale, Nayeli, Profe, presente. ya, señoritas. Bien, será hasta nuestra siguiente clase. Buenas noches, señoritas.